Bueno, le doy la palabra entonces a Ignacio González Magaña, a quien le agradezco muchísimo la presencia. Es nuestro representante por Graciela Medina, que no pudo venir. Él en realidad estaba previsto con Graciela Medina, pero Graciela me dijo, es mi emisario. Lo cierto es que Ignacio es un profesor de Derecho de Familia, profesor adjunto de la Universidad de Loma de Zamora, es profesor en la UBA, es profesor de posgrados, es profesor en muchísimos lugares, escribe frecuentemente en el ámbito de la ley y de otras editoriales. Él mismo codirige una revista en IJ Editores y además de ser una persona extraordinaria y un jurista que yo espero que prontamente ocupe lugares destacados en la justicia y en la academia, tiene una manera de ver el derecho que a mí siempre me conmueve, porque es una manera muy humana, así que me interesa mucho lo que tenga para decirnos en estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias Úrsula por tus palabras, muchísimas gracias por la invitación. Y la idea más que nada es un poco en este contexto enganchar brevemente lo que ha sido el fallo Perruch. Creo que el fallo Perruch es lo suficientemente denso y abarcativo como para ya tener para digerirlo un buen rato. Es decir, presenta muchísimas aristas más que interesantes para ser analizadas, pero la idea fundamentalmente es analizar cómo podemos proyectar determinadas aristas que determina este fallo Perruch en el ámbito de la jurisprudencia argentina. La jurisprudencia argentina en los últimos 2 años, en 2 fallos de la Cámara Nacional de lo Civil, ha tenido oportunidad de expedirse en relación a cuestiones derivadas de daños y perjuicios derivados del mero hecho del nacimiento, acciones que, como bien señalamos aquí, se conocen como acciones del wrongful birth, wrongful life o wrongful pregnancy, es decir, vida injusta, nacimiento injusto, o el wrongful pregnancy, que en realidad refiere a embarazo injusto, pero que refiere al hecho de un niño que nace sano, pero que no fue deseado por sus padres por diversas cuestiones. La idea sería analizar 2 fallos que se han generado en relación a esta cuestión, empezando sí por una cuestión fundamental, que es entender cómo funciona el derecho de daños a la luz de los principios del Código Civil y Comercial, porque esto es en definitiva lo que nos va a permitir quizás entender un poco más las aristas sobre cómo entender en el futuro estas acciones que se puedan presentar de daños en el ámbito de la justicia. En primer lugar, una modificación sustancial que presenta el Código Civil y Comercial respecto del Código de Deberes es el modo en cómo se encara el derecho de daños. Ya no partimos desde la premisa en la cual frente a un hecho dañoso lo primero que hacemos es buscar al culpable, es decir, buscar al agente dañador, hacer pesar sobre alguna de las causales previstas por el ordenamiento jurídico, ver si contienen el resto de los presupuestos que conforman la teoría de la responsabilidad civil, atribuirle la culpa y obligarlo a pagar una indemnización a una víctima. ¿Sí? El eje mediante el cual se ve el derecho de daños en el Código Civil y Comercial parte del eje de la víctima, es decir, parte del reconocimiento de la existencia de un daño que una persona ha sufrido en sentido injusto. Este daño injustamente sufrido merece ser resarcido, y a partir de ahí es donde inicio el estudio, es decir, cambio el eje desde el cual comienzo a observar la injerencia del derecho de daños. Esto aplica a los principios del derecho de familia, ya que no hay una negativa expresa que los principios de la teoría de la responsabilidad civil, sobre todo este deber genérico de no dañar de 1716, no opte a las relaciones familiares, incluso con algunos reconocimientos expresos como el 587 en materia de daños derivados de reconocimiento de hijo, o la única acción típica que estaba en el Código Civil derogado y que recontiene el Código Civil y Comercial respecto a los daños y perjuicios derivados de la nulidad del matrimonio. Las funciones de la responsabilidad civil. El Código Civil derogado se basaba exclusivamente en el eje resarcitorio, ¿sí? De la función resarcitoria del derecho de daños, es decir, atacaba una vez que se producía el daño. Por eso necesitamos la concurrencia del daño y la identificación del agresor para poder, ¿sí?, en sentido indemnizatorio, promover un resarcimiento a la víctima. El Código Civil y Comercial, en los artículos 1708 y 1711, incorpora la función preventiva. Y esta función preventiva es una función importante y trascendente y que puede llegar a tener injerencia en el ámbito del derecho de familia. En muy breves palabras, lo que promueve la función preventiva del daño es el interés en evitar que un daño se produzca, ¿sí? Es decir, en el interés en evitar que una conducta se produzca para que esta conducta termine provocando efectivamente un daño, o eventualmente, si este daño se agravó, ¿sí?, que esta conducta no siga efectivizándose en el tiempo para seguir agravando esta conducta. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en el ámbito de la falta de reconocimiento de hijo. Si nosotros tenemos el hecho de la falta de reconocimiento, podemos ir por la función preventiva en materia de que el reconocimiento no se siga extendiendo en el tiempo, por ejemplo. Esto solo avisa ella.
pero sí la función preventiva está expresamente incorporada en el Código Civil y Comercial, a diferencia de lo que era el Código Civil derogado. Quedó pendiente la función punitiva, que quedó expresamente reservada al ámbito de las leyes referidas a derecho al consumidor. Hubo en el anteproyecto un artículo referido a incorporar la función punitiva que finalmente quedó fuera del articulado. Y este, que quizás es el principio más importante, como una de las formas en las cuales se expresa esta idea de constitucionalizar el derecho privado, es decir, esta idea de ver las normas del Código Civil a través de los ojos de la Constitución y de los tratados de derechos humanos, se incorpora la noción o el concepto de reparación integral. Es decir, frente a la producción del daño y frente al momento de tener que responder frente a la víctima, no solamente contabilizar o verificar cada ítem por separado en relación a los ítems que comprenden la eventual indemnización, sino que esta indemnización debe ser contenida en sentido integral. Observar y poner el eje, volvemos al punto primero, volver a poner el eje en la víctima, en esta víctima que ha sufrido justamente un daño y que desde esta perspectiva debe ser integralmente reparada, es decir, mucho más allá de lo que implica cada una de las sumas de las partes. La jurisprudencia argentina en materia de wrongful victim y wrongful life se ha expresado en dos fallos. Como decía, esto solamente avisa en modo introductorio lo que hemos hablado en materia de derecho de daños. Si me interesan estos dos fallos, son dos fallos de la Cámara Civil. La idea es que podamos ver los hechos de ambos fallos y después analizar las diferencias o las similitudes que se presentan entre ambos y el modo en cómo los jueces han resuelto cada uno de estos casos. El primer fallo es un fallo de octubre del 2016, Cámara de Apelaciones Sala D. Los padres de una menor se presentaron por sí y en representación de su hija a fin de reclamar un resarcimiento por los daños derivados de tratamiento de fertilización asistida heteróloga, es decir, aquellos tratamientos de fertilización asistida que se llevan adelante con material donado anónimamente, ¿sí? por cualquiera de los comitentes, por fuera de los comitentes, perdón, que tuviera como resultado el nacimiento de la niña con una grave patología genética conocida como fibrosis quística. La sentencia hizo lugar a la demanda en forma parcial, la sentencia de primera instancia. La Cámara elevó el monto indemnizatorio. ¿Qué es lo que dijo el fallo? La omisión de adoptar las medidas necesarias... No se ve. No, es verdad, pero si yo les había pedido que me lo pasen en otro formato porque en este quedaba... Yo les leo de acá, después se los paso en formato integral, igualmente les dejo el Power para que lo tengan. La omisión de adoptar las medidas necesarias para disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades genéticas a los niños nacidos luego de la realización de tratamientos de fertilización asistida heterólogas no se suple con la información brindada a los padres acerca de las posibles consecuencias negativas derivadas de la aplicación de estas técnicas. Pues la responsabilidad de los médicos se ve acentuada por la activa participación que tienen en esta clase de prácticas para las que se debe tener un conocimiento altamente calificado. La acción promovida a fin de reclamar los daños derivados de un tratamiento de fertilización que tuvo como resultado el nacimiento de un niño con esta patología debe admitirse, por si bien se efectuó sobre los óvulos de control genético para las más frecuentes de las mutaciones, no se extendió el análisis a las más generalizadas, siendo la que se transmitió aquella la segunda con mayor incidencia dentro de las estadísticas médicas. Aquí ya tenemos la primera diferencia que tenemos con Perrush. En Perrush se trataba, en el caso, era una madre que, por hecho casual, no casual, como venga, ella había contraído la rubiola y es ella la que le transmite la rubiola, ¿sí? En este caso es un caso de técnicas de reproducción humana asistida con material donado anónimamente, en el cual ese material donado anónimamente poseía una deficiencia que pudo haber sido advertida por el médico y no lo fue. ¿Se entiende esta diferencia? Esta es la diferencia sustancial en los hechos que hay entre un caso y otro. Le digo porque cuando veamos el resultado en definitiva que tiene este fallo, vamos a decir, pero el señor este no leyó Perrush, ni la ley ante Perrush, ni todas las consecuencias que la profesora estuvo explicando recién derivadas de este trascendente fallo de la justicia francesa. Este es el segundo fallo, ¿sí? Este es un fallo dentro de lo que se denomina las acciones de wrongful pregnancy, es decir, embarazos injustos o embarazos no deseados. Es un fallo de diciembre del 2017, publicado en la ley 5 de abril de este año, es decir, la semana pasada.
En este caso, una mujer quedó embarazada meses después de ser sometida a una ligadura tubaria y dedujo acción de daño. La sentencia rechazó la demanda. La Cámara revocó parcialmente el decisor y condenó a las demandadas a abonar una indemnización en concepto de daño moral. Asimismo, confirmó el rechazo de la pretensión respecto de la pareja del accionante. ¿Qué dijo la sentencia? El médico que no advirtió el eventual fracaso de la liga tubaria practicada a la mujer, que efectivamente luego quedó embarazada meses después, debe ser condenado a abonar una indemnización por daño moral. ¿Sí? La responsabilidad del médico. El incumplimiento de la obligación de informar trae aparejada responsabilidad aun cuando la prestación médica en sí misma se desarrolle correctamente, máxima cuando se trata de tratamientos vinculados a la salud reproductiva, en donde el problema tiene una dimensión existencial que se vincula con la decisión autorreferente de transitar la maternidad o paternidad. ¿Sí? Pero el eje está puesto en el incumplimiento del deber de informar. Si como consecuencia de la omisión de brindar la información proporcionada al momento efectuó la ligadura tubaria a su hijo no deseado para ella, no es posible imponer al médico que se haga cargo de su manutención, que era parte de lo que pedía. ¿Sí? Es decir, la transmisión o la transpolación del derecho alimentario en cabeza de un médico con una carga propia, inclusive la responsabilidad parental, me exime de hacer mayores comentarios acerca del planteo. Ya que estaban, se mandaron, yo creo que fue casi estos planteos aventureros que a veces uno... Exactamente, pasaron esta cuestión, pero sí me parecía interesante remarcar esto porque si alguno lo va a leer, me va a decir, pero también le pidió alimentos acá al médico que tenía que mantener al chico. Les adelanto una cuestión, no es una cuestión que no se haya planteado en jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, en jurisprudencia del Reino Unido de Gran Bretaña y en alguna jurisprudencia alemana hay planteos de este tipo. Tienen regímenes alimentarios bastante distintos que los nuestros, con lo cual en algún caso se ha admitido, pero no se agarren de estas cuestiones. Son cuestiones muy particulares y alejadas de lo que es nuestro derecho. Volvemos a lo mismo, no porque está acá presente, pero esto lo he aprendido con la doctora Kemel Maher. Cuando uno habla de derecho comparado, no compara norma con norma para entender cómo funciona, sino lo que compara son sistemas de derecho, para entender cómo funciona cada instituto dentro de cada legislación y sí comparar estos conjuntos de legislaciones para entender en definitiva cómo juega cada uno de estos institutos dentro de cada legislación. Entonces, no podemos tomar estas normas por separado y mucho menos basar un planteo de estos en normas de derecho extranjero que no resultaban aplicables a esta cuestión. Ignacio, de cualquier manera creo que es interesante, así como casi con una nota de color. En el año 1992 un jurista muy reconocido de la República Argentina, que era Fernando López de Zavalía, presentó un proyecto de ley donde él proponía que los profesionales de la medicina que interviniesen en reproducciones humanas asistidas fuesen solidariamente responsables de la asistencia económica de las personas que nacieran como consecuencia de dichas. Es decir, creaba una responsabilidad alimentaria. El proyecto de Fernando López de Zavalía del año 1992 presentado en la Cámara de Diputados. Es absoluta, es totalmente válido, porque eventualmente sería en este caso una obligación alimentaria. Era un jurista muy reconocido. Gracias por el dato, Marco. Sí. No lo sabía. Yo tampoco. Vamos a rastrearlo. Esas son las ventajas de que tener muchos años. Ahora lo vamos a rastrear como dice acá. Vamos a rastrear. Que a mí me falte. En definitiva, la sentencia culmina señalando que el profesional que no cumplió en forma adecuada con el consentimiento informado respecto a una ligadura tubaria debe responder frente a la madre por el daño no patrimonial causado, pero no frente al padre en este caso, pues aunque éste resulte indirectamente afectado, ¿sí?, el deber de información no era exigible a su respecto por medio de la ley 26.130, que específicamente es la que refiere al consentimiento y a la práctica de métodos anticonceptivos a través de intervenciones quirúrgicas, mastectomía, ligadura tubaria, sino que constituye un derecho personal e intransferible de la madre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que señala el fallo en este sentido? ¿Cuál es la persona que se realiza la ligadura tubaria? La madre. ¿Quién es la persona que a partir de ese momento no iba a poder volver a procrear? La madre.
¿sí? Por más que sea extensible a su pareja, en definitiva. Exactamente. Básicamente, en romántico castellano, esta es la idea que la sala D, la sala G, en este caso, una demanda a la señora que la engañó. de la Cámara Civil, pero dice, señor, usted en este sentido no tiene absolutamente nada que hacer al respecto porque el incumplimiento del deber de información fue respecto de la persona sobre la que ellos se realizaron la práctica médica. ¿Sí? En definitiva, estos son los hechos de ambos fallos, quedan claros hasta acá, los hechos en sí no presentan mayores dificultades. En el primer caso, como les señalaba, la diferencia sustancial que existe respecto del Perrush, que es el antecedente más directo. Hay también otro fallo muy interesante que se conoce como RR contra Polonia, también es un fallo del principio de los 2000. Es un fallo muy interesante en materia de wrongful birth. Tiene antecedentes similares a los de Perrush y la Corte también, digamos, no se los voy a contar, pero es un fallo muy interesante también en esta materia. El dato relevante que tenemos que tener aquí en cuenta, vuelvo a insistir, es que la transmisión de la enfermedad no procede directamente de la madre, sino que procede del comitente. Al proceder del comitente, ¿qué es lo que establece la Cámara? Dice, señores médicos, ustedes como galenos, si bien tienen una obligación de medios respecto del paciente en cuanto al tratamiento, porque no puede garantizar el embarazo, sí tienen una obligación de resultado respecto de la elección del material genético que yo vengo a requerirle que usted me brinde para yo poder llevar adelante esta práctica. Ahora, ¿toda falencia del material genético hubiese sido una carga de ser identificada para el galeno? No, pero ¿qué es lo que dice el fallo? El fallo, a través de la pericia genetista que se hizo, detectó que la causa de la fibrosis quística que encontraron dentro de la mutación genética del material genético utilizado era la segunda más común que provocaba esa enfermedad, con lo cual no es que era una cuestión aleatoria, es más, el fallo establece que hay un 75% de mutaciones que pueden identificarse a través de este estudio de lo que se conoce como una alternativa al EGP, al diagnóstico genético preimplantacional, que es otra discusión sobre la cual ya la Corte se ha expedido, la Cámara Federal de San Martín se ha expedido, la Corte, el Superior Tribunal de Mendoza se ha expedido, y que no tiene una legislación específica, ¿sí? Sino que es una cuestión de práctica que hace el cumplimiento de esta obligación, de este deber de resultado, lo cual debemos tener a su vez otra cuestión que subyace en este tipo de fallos relativo específicamente al consentimiento. ¿Por qué? Porque en estos casos estamos ante supuestos de lo que se denomina medicina voluntaria, no medicina curativa. Son dos aspectos en los cuales la medicina tiene que ser separado, debe ser separado e identificada, ¿sí? La medicina curativa es en aquellos aspectos donde uno concurre a un consultorio médico a fin de curar una enfermedad, de transitar una dolencia, en fin, motivado por un dolor o por cualquier afección que menoscabe la salud. En el caso de la medicina voluntaria, uno concurre a un médico, ¿sí? Generalmente para obtener un beneficio o para mejorar algún aspecto de la calidad de vida que uno lleva adelante, que no tiene que ver con el aspecto curativo. Esto generalmente está asociado a las cirugías estéticas, es el ejemplo más común, ¿sí? Pero otro caso claramente refiere a este tipo de cuestiones. Esta pareja o esta señora específicamente no concurrió a un genetista, no concurrió a un centro de fertilidad para curarse absolutamente nada, ¿sí? Sino que frente al deseo o las ganas de tener un hijo concurre con su pareja, con lo cual respecto de estos especialistas, esta obligación de medios, esta obligación en cuanto al alcance del objeto deseado, que es el embarazo, etcétera, etcétera, esta obligación de medios comienza a dibujarse hacia un deber, no les digo de resultado porque no quiero caer en este extremo, pero digamos que es mucho más irrestricto, exactamente, casi, pegan el palo, digamos, ¿sí? Porque el deber, claro, porque justamente el deber es que yo voy voluntariamente a buscar un resultado en definitiva, voy a buscar un resultado, yo no voy a buscar a ver qué pasa al médico, yo voy a buscar claramente un resultado porque justamente por esto hablamos de medicina voluntaria, ¿sí? Entonces en este sentido sí hay que tener esta diferencia, este concepto de medicina voluntaria, entre diferencia de medicina voluntaria y medicina curativa, ha sido usado. Hay un fallo muy interesante de la Corte, bueno, justamente la Corte de París, en el año 1931, un fallo de Ducharrier, en el cual una señora que consideraba que tenía sus piernas muy gordas, se somete a una intervención quirúrgica a fin de que el médico le haga las piernas más flacas, ¿sí? Es decir, esta idea de la cirugía estética no es una cuestión moderna, no empezó en los 90,
Y Raquel Mancini no fue la primera. Claramente con esto queda totalmente desterrada esta noción. Qué ¿Sí? igual a Raquel Mancini. Ya te desnudé los años, ¿no? Te tiré... Es un quemo. Es un quemo, ya acabo de hacer un... Bien. ¿Qué pasa? Esta señora no fue advertida por el médico de las implicancias que podía tener esta operación. A los 3 días de la operación comienzan a saltarle los puntos porque los músculos habían sido agarrados de tal manera que obviamente cuando la sangre comienza a fluir le provocó una gangrena. La cuestión es que la señora a la semana sale del sanatorio con la pierna amputada. ¿Sí? Bueno, le adelgazó. Adelgazó en definitiva, pero frente a este caso, justamente, lo que la Corte de París señaló ya en el año 1931 es que pesaba sobre este médico un deber de información, de obtener un consentimiento informado respecto de las implicancias que podía tener esta operación en relación a la víctima, muchísimo mayor que si la señora hubiese entrado con una operación del corazón. Porque si la señora entra con una operación del corazón y ni siquiera está consciente para poder ni siquiera decir sí o no sobre si que quiero que me realicen tal o cual intervención, en este caso la señora iba en busca de un resultado definitivo, quiero tener las piernas más flacas, ¿sí? Entonces en estos casos el deber de información, esta obligación sobre esta obligación casi de resultado es muchísimo mayor en cabeza de los médicos, y el consentimiento informado que debe brindarse en estos casos reviste muchísima más trascendencia, reviste muchísimo más detalle que lo que puede ser, vuelvo a repetir, en el ámbito de la medicina curativa. Esto por establecer estas calificaciones. Las esferas de responsabilidad, en definitiva, ¿sí? En las acciones de wrongful pregnancy, en estas sentencias donde lo que motiva la acción es el hecho del nacimiento de un hijo no deseado, pero sano, ¿sí? El problema no radica en el estado de salud del niño, sino en que yo, luego de dar a luz, como pasó en este caso, luego de dar a luz a mi tercer hijo, le pido al médico que proceda a ligarme las trompas, el médico me dice que sí, y 3 meses después quedo embarazada. Entonces cuando doy a luz a mi cuarto hijo, ¿qué hizo? La señora le pidió obviamente no fue con el mismo obstetra, ¿sí? Mujer prevenida vale por 2, no era la misma doctora, era un médico en el segundo caso. En el segundo caso fue al médico y le dijo, por favor señor, le pido que me ligue las trompas. El médico liga las trompas sin hacer mayores observaciones en historia clínica respecto de si había sido anteriormente hecha la intervención o no, si le hizo la intervención pero se recanalizó espontáneamente el conducto. Ninguna mención, no se sabe si por protección al otro profesional, es irrelevante a estos fines. En definitiva, se realiza luego de esta cuestión, con lo cual aquí se derivan 2 cuestiones. Este hijo... Milagro. Claro, pero no fue ni en semanas, no estuvimos asociados a la idea del milagro como lo conocemos. ¿Sí? En definitiva, en este caso, entonces, la cuestión no radica respecto al estado de salud del hijo, sino que este hijo no estaba dentro de mi planificación familiar. ¿Sí? No, que es más grave. Puedo no planearlo, pero no haber pedido atar las trompas. Bueno, es más grave. Es más grave, es más grave. Mucho más Yo te lo grave. estoy no quiero ser tan malo, Ah, pero sí. pero hay que ser... Sí, hay que ser más. Claro, es Bien. más grave. Más grave todavía, es cierto. En definitiva, entonces, frente a este caso, el niño nace sano. Con lo cual, respecto de esta cuestión, la Cámara dice que el mero hecho del nacimiento no puede constituir un daño. ¿Y por qué? Basándose en un principio constitucional básico. Si consideramos a la persona como centro y eje de la Constitución Nacional, mal podemos señalar, ¿sí?, que el mero hecho de un nacimiento constituye un menoscabo a este derecho por el cual yo le reconozco, ¿sí?, o estructuro todo mi sistema normativo en relación a la persona humana. Bajo esta cuestión, la Cámara desecha la posibilidad del daño derivado del mero hecho del nacimiento, hace alguna mención a alguna jurisprudencia inglesa que refiere a la doctrina de la bendición, también como en una sumatoria o en un fundamento más en relación a esta cuestión. La doctrina de la bendición básicamente plantea esta idea que todo hijo es una bendición y como tal no puede constituir un daño, siempre un hijo es una buena noticia, ¿sí?, para esta señora. Un poco romántico, digamos. Bien, por eso no lo plantean como una cuestión de corte, netamente jurídico, pero sí, si quieren como un obiter a la cuestión fundamental para darle como un poco más de color a la situación. Pero sí ya se expresa mención que respecto del consentimiento informado, la señora había firmado una papeleta en blanca preimpresa, el cual el médico le dijo, yo después la firmo, vos no te preocupes, va a salir todo bien.
Y respecto a esta cuestión sí le reconoce la procedencia de la acción de daño. Reconoce que el médico no brindó en primera instancia la información necesaria a la persona que se iba a someter a esta intervención, sobre todo y específicamente relatándole las posibilidades de falibilidad que tenía este método anticonceptivo, con lo cual le permitiría saber si elijo o no este método o agarro otro o no, o es una cuestión de suerte, ¿sí? Las posibilidades o estadísticas relativas a recanalización espontánea y a todas las cuestiones subyacentes que es lo mismo. La idea de que mire que una vez que usted realiza esta intervención no va a poder volver a tener hijos, ¿sí? En este sentido no es lo mismo la sección que la ligadura. Entonces también todo este tipo de diferencias no fueron brindadas por el médico, y aquí sí volvemos a esto que les explicaba respecto del anterior fallo, esta idea entre la diferenciación entre la medicina voluntaria y la medicina curativa y el alcance que tiene que tener el consentimiento en cada uno de estos casos, debiendo entenderse que frente a este tipo de situaciones el consentimiento informado debe brindarse caso por caso, porque no es lo mismo seguramente la información o el contenido de la información que le voy a dar a una mujer de 18 años soltera que va a dar a luz un hijo, que la información que le voy a dar a una mujer de 50 años que da a luz a su sexto hijo que me pide la misma intervención. Y no es una cuestión discriminativa, no son las mismas realidades, no necesitan la misma información, no necesitan el mismo contenido, ¿sí? Yo a una persona que pasó 6 meses por un embarazo no necesito explicarle qué es tener un hijo, ni las implicancias de esta cuestión, pero probablemente tenga que implicar otras cuestiones que de acuerdo a su edad sean peligrosas para su propia salud, ¿sí? Lo cual a una mujer de 18 años o 20 no se lo tendría que explicar, pero sí le tendría que explicar otro montón de cosas. Con lo cual el consentimiento informado frente a estas situaciones en definitiva no está constituido por un solo hecho, por un solo documento, sino que se construye en el caso concreto y se construye respecto de las necesidades específicas de cada paciente. Esto lo establece puntualmente la Ley de Derechos del Paciente y es el sentido que intenta brindarle la Ley de Procreación Sexual Responsable y la Ley 26.130 que específicamente regula las intervenciones por anticoncepciones fallidas, ¿sí? Las diferencias en cada caso, entonces ya las hemos visto, y en definitiva para pensar o para reflexionar con estas últimas tres cuestiones, ¿sí? ¿Es razonable o moralmente viable considerar que el nacimiento de un hijo sano pueda constituir un daño? No ha sido la intención de la Corte y hemos visto en definitiva cómo a lo largo de los años, y tanto en el derecho comparado como en nuestro país, por lo menos en forma incipiente no es entendido de esta manera. ¿Qué ocurre si en el futuro el niño descubre que sus padres lo consideraron un mero costo adicional? ¿Los demanda a su vez por daño moral? Claro, ¿cómo se sentiría este chico sano que nace cuando se entera que papá y mamá me demandaron porque yo era supuestamente una carga, la cual querés? ¿Por qué cuando nacieron mis otros 3 hermanos no demandaste al médico? Y a mí sí. ¿Me habilitaría el daño moral? ¿Sí? Esto sería como para pensar en relación al futuro en relación a estas cuestiones. Menos mal que le hicieron lugar a algo, porque si no lo hubiesen molido a palos al chico. Y en definitiva, totalmente, y en definitiva, y sobre todo en materia de Wrongful Birth o Wrongful Life, y cerrando un poco lo que fue el fallo nuestro, el fallo de la Cámara, de la Sala D, y el fallo Ferrucci y los bastantes antecedentes, ¿cuándo puede decirse que la condición es tan seria que la vida no merezca ser la pena vivida? ¿Sí? Esto es una cuestión subyacente a toda esta cuestión. El Wrongful Birth, el Wrongful Pregnancy están entre nosotros, la jurisprudencia empezó a entenderlo y seguramente será cuestión de tiempo de ver en qué lugar estamos parados como normativamente y como sociedad para entender y atender las necesidades que tenemos para enfrentar este tipo de situaciones. Pero Muchísimas tal vez gracias. pienso lo diferente, ¿no?